Familia, bienvenidos de nuevo a Gracia, Fe y Servicio para seguir meditando en la palabra de Dios. ¿Qué tiene Dios en este día a través de esta breve reflexión para cada uno de nosotros? Hoy bajo el título Acusado injustamente. Ocurre con frecuencia. Con frecuencia revisamos, juzgamos o somos objeto de la revisión y el juicio de otros. Ocurre con frecuencia en los seres humanos y entre los seres humanos. Ser acusado o acusar injustamente. En Job capítulo 19, versículo 25 dice la Biblia: porque yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Este pasaje es realmente interesante. Es otro de los destellos brillantes de fe en el oscuro y sombrío trasfondo de crisis y sufrimiento de Job. Job es el símbolo del sufrimiento quizá en la Biblia, y la referencia que tenemos de sufrimiento es Job. Y aquí vemos esta expresión que sale de la boca de Job. Tal vez al pensar que las generaciones futuras sí que mirarían su vida y sus palabras, esto lo impulsó a proclamar triunfante su fe. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. La palabra traducida aquí como Redentor es la palabra Goel en hebreo y presenta uno de los maravillosos conceptos del Antiguo Testamento. El Goel representaba a otro para defender su causa, para vengar los agravios que se le habían hecho y de ese modo para absolverlo de todos los cargos que se le imputaban. Este es el caso de Job. Recuerda que él estaba contra las cuerdas, ahí lo tenían los amigos acusándolo de un montón de cosas. Pero un redentor era un defensor de alguien que había sido injustamente agraviado. Era un defensor de los oprimidos, un campeón de los que sufrían, un defensor de alguien que había sido acusado injustamente. Luego, mire, si usted y yo somos creyentes y en algún momento somos víctimas de una acusación injusta, podemos tener la seguridad de que tendremos un defensor, un campeón, tendremos alguien que nos saque de allí, que nos acompañe. Cuando tenemos este tipo de situaciones, de acusaciones, estamos como buscando a alguien que esté de nuestro lado, que llegue a consolarnos, que nos diga: yo creo que tú no eres culpable, y que de alguna manera resulte en nuestra defensa. Si alguna vez te habían agraviado, un redentor en esta experiencia del Antiguo Testamento, un redentor vendría y estaría a tu lado como tu campeón y defensor. El significado de esta palabra que le estoy mencionando, Goel, redentor, es fundamental para entender el pasaje. La palabra es importante en la jurisprudencia del Antiguo Testamento, diría un abogado. Tenía un aspecto tanto penal como civil. Como vengador de la sangre, un Goel tenía la responsabilidad de vengar la sangre de un pariente asesinado. Eso lo podemos aclarar mucho más en Números 35, del versículo 12 al 28. Es decir, más que venganza, buscaba justicia. Pero en el aspecto civil era un redentor o vindicador. Aquí tenía la responsabilidad de volver a comprar, redimir la herencia perdida de un pariente fallecido,
como tal era el defensor o campeón de los oprimidos. Un creyente, un hijo de Dios, alguien que vive para glorificar a Dios, que con su vida glorifica a Dios, puede estar seguro de que tendrá un defensor o un campeón de su parte. Aquí cuando Job, en medio de la desolación, declaró que tenía un Goel vivo y activo, estaba expresando una verdad profunda. La verdad de que en Dios el hombre tiene un redentor en todos los sentidos más plenos de esa gran palabra. Fue una comprensión espiritual de un hecho permanente, hecho que se hizo evidente cuando Dios se manifestó en carne a través de Jesucristo. Ahora mire esto, el parentesco de Cristo con su pueblo debe ser considerado con gran consuelo porque es voluntario. Cristo se hizo voluntariamente nuestro hermano, nuestro pariente. Tal vez tengamos algunos que son parientes nuestros, pero de pronto no quieren serlo, no tienen ningún interés de serlo. Muchas veces cuando un hombre rico tiene parientes pobres, se siente un poco avergonzado del parentesco entre ellos y desearía que no existiera. No, me busca nada más para pedirme, solo viene a pedirme plata y solo viene a que yo le ayude. Y aquel pobre se enorgullece de su pariente rico, pero el pariente rico se avergüenza del pobre. Bueno, es duro pensar así, pero la relación de nuestro Señor Jesucristo con nosotros no es un accidente de nacimiento. Jesús asumió ese parentesco voluntariamente. También debemos recordar que siempre se consideró que era deber del Goel, no solo de redimir por precio, sino cuando esto faltaba, redimir por poder. Entonces hay dos redenciones. Escuche bien, redención por precio y redención por poder. Y ambas las ha obrado Jesucristo por nosotros. Por precio, por su sacrificio en la cruz del Calvario, pagó con su sangre. Y por poder, por su Espíritu Santo que entra en nuestra vida para renovar nuestra alma. ¡Qué maravilloso! Por eso dice Job aquí tan convencido, yo sé, y esto impresiona, esta certeza, esto era algo que él sabía, era mucho más que una esperanza, era mucho más que una suposición o que una sugestión. Él estaba absolutamente seguro que mi Redentor era de él. Él tenía un Redentor, alguien que lo rescataría de su crisis, de su desesperación, de toda acusación injusta contra él. Y ese Redentor es Dios. Ese Redentor es hoy para nosotros Jesucristo. Job no puede entender por qué Dios está actuando ahora de manera tan completamente contraria a lo que él siempre ha creído. Mire que Job pasó por tantas situaciones contradictorias. En fin, un hombre como él, catalogado por el mismo Dios como un hombre recto, un hombre santo, un hombre, y que tenga que vivir todo esto. De alguna manera él debe recuperar su amistad con Dios por medios que superen el cálculo teológico de sus amigos, aquellos que se sentaron a escudriñarle tantas cosas. Él afirma con valentía que Dios es su pariente más cercano. Mi Redentor vive. Él sabía que su Redentor estaba vivo y porque vivía, también podía darle vida. Y porque vive también nos puede dar vida a ti y a mí. Y al fin se levantará sobre el polvo. Significa que Job sabía que su Redentor era más que un concepto espiritual, un ser viviente que al fin podría levantarse sobre la tierra. Job sabía que su Redentor vendría
a consolarlo y vindicarlo, aunque hasta ese momento no había recibido ningún consuelo evidente de parte de Dios y estaba viviendo un tremendo dolor, una situación extrema. Él sabía que Dios vendría